Les invito a que abran en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10. Vamos a comenzar a hacer una lectura inicial para después pasar al texto que vamos a ver más adelante, hermanos amados. Vamos a leer del versículo 19 al 25. Le voy a pedir a mi hermano Oscar que por favor nos lea este texto. Del 19 al 25, y vayan poniendo atención en lo que se nos dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Muchas gracias, hermano. Como escuchamos en la lectura inicial, y esto es solamente la lectura inicial, si ustedes se fijan ahí en el versículo 23, se nos anima que mantengamos firmes algo. Incluso se enfatiza sin fluctuar, sin titubear, sin dudar, sin ir de un lado para otro. ¿Qué cosa es lo que debemos mantener firmes? Como dice ahí, la profesión de nuestra esperanza. La profesión, esa palabra que es lo que yo profesé, lo que yo dije, lo que yo afirmé, lo que yo confesé, lo que yo he creído de todo corazón. Eso, que yo creí de todo corazón, que se mantenga firme, que no haya fluctuación. ¿Cuál es la profesión de mi esperanza? La esperanza es mi Señor Jesucristo. Es Él. Él es todo lo que nosotros hoy día esperamos, necesitamos, en Él nosotros vivimos, lo que hemos creído de todo corazón, la esperanza, nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, pero con la más absoluta certeza de lo que dice al final, de que va a haber una promesa. La promesa es su fidelidad, Él no va a cambiar, lo que Él prometió se va a cumplir, tal como Él lo dejó escrito. ¿Y qué es lo que finalmente, cuál es la promesa final? Es Él, la vida eterna. Él es la vida eterna. Y hoy quiero invitarles, amados hermanos, que veamos la conclusión de este capítulo 10, al final, lo que se nos va a decir justamente al final. Y les invito que leamos, hermano Renato, si nos puede leer del 32 hasta el 39, por favor. Escuchemos también del 32 al 39. Pero traed a la memoria de los días pasados, en los cuales después de haber sido eliminados, tuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes subisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Gracias, hermano. Muchas gracias. Oremos. Bendito y glorioso Padre, estamos acá frente a tu palabra,
especialmente este capítulo 10 de Hebreos, que nos llama a tomar muy en serio las cosas. Y hoy día quiero pedirte que me ayudes a exponer este importante llamado, este mandamiento, con un llamado como que procede de lo más profundo de tu ser. Por eso, Padre, te pido ayuda. Y que todos seamos iluminados, como dice tu palabra, por tu Espíritu, para que entendamos tu maravillosa y gloriosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana Joana, por favor, ¿nos puede leer el 32? Mantenga su Biblia abierta porque vamos a ir versículo por versículo y les voy a ir pidiendo. El 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Dos cosas importantes, gracias hermana Joana. Dos cosas importantes se nos indican acá. Primero, lo que dice con respecto a que hemos sido iluminados. Fuimos iluminados en un momento. Y ahí hay dos textos maravillosos, uno que está en 2 de Corintios y una que está en Efesios. ¿Alguien tiene los papelitos por ahí? Por favor, el 2 de Corintios. ¿Quién tiene 2 de Corintios? Por favor, hermano Renato, léalo. 2 de Corintios 4:6. Así es. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias. ¿Y alguien tiene Efesios? Por favor, hermano Janet, Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gracias, hermano. Nos iluminó. En el momento que vino la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, fuimos iluminados primero para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo, pero también fuimos iluminados en nuestro entendimiento para que entendamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y segundo, el mandamiento comienza. ¿Cómo comienza este mandamiento que está en este mismo versículo? Que no olvidemos cómo fueron las cosas cuando nosotros comenzamos, cuando tuvimos que enfrentar las primeras luchas. Cuando empezamos a entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lentamente nos empezamos a dar cuenta de que teníamos que hacer serios cambios en nuestra vida. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que pasó después de que tú entendiste lo que el Señor dice en su palabra? ¿Qué dice ahí? Lo dice claramente, en el mismo versículo 32. Sostuvimos gran combate de padecimientos. Sostuvimos gran combate de padecimiento. Con esto se refiere a que tú verdaderamente entendiste y comenzaste entonces a vivir de acuerdo a lo que estabas aprendiendo. A medida que ibas aprendiendo, te ibas dando cuenta de que tenías que ir haciendo cambios. Y comenzaron a pasar cosas que no fueron fáciles. Comenzó verdaderamente, como dice ahí, un combate, una guerra espiritual, la palabra lo dice. Lo que pasa es que nosotros no estábamos realmente conscientes, estábamos aprendiendo y descubriendo cosas nuevas y dándonos cuenta, ahora tengo que hacer esto, dejar de hacer esto, y ahí empezaron entonces a pasar cosas difíciles. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados. Nosotros teníamos nuestra rutina, nuestros hábitos, nuestras tradiciones, todas nuestras ideas súper claras y de repente el Señor apareció con algo nuevo. No estábamos acostumbrados, porque nos empezó a llevar por un camino diferente. Por otra parte, esta verdad que se nos dice aquí, que sostuvimos gran combate de padecimiento, también tiene otra función. Como que algo nos está diciendo el Señor aquí con respecto a esto, más profundo. Es un indicador que sirve para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos.
Esto, si nosotros sufrimos combate de padecimiento, es un indicador para que nosotros nos demos cuenta si es que verdaderamente hemos cambiado, nos hemos convertido en esos verdaderos hijos de Dios. Porque si no has vivido este combate que dice aquí claramente en el versículo 32, entonces es como que se encendiera un semáforo rojo, que indica justamente que algo anda mal. Ya que ¿cómo es posible que un verdadero cristiano no padezca de alguna forma? Es imposible. Es imposible que no hayas vivido en algún momento justamente lo que se nos dice en el versículo siguiente, versículo 33. Por favor, Neldín, ¿nos puedes leer el versículo 33? La primera parte nomás. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. Gracias, hasta ahí. Muchas gracias, Neldín. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Con esto se refiere a esos momentos desagradables que hemos vivido todos en algún momento, y en algunos casos bastante dolorosos, porque fueron amigos, los primeros, los familiares, los parientes, los conocidos, que comenzaron a reprocharnos cosas. Ah, sí, tú todo el rato solo hablas de la iglesia, solo hablas de Jesucristo, solo hablas de la palabra. No, ya no quieres compartir con nosotros. ¿Han escuchado eso? Oye, tenemos un cumpleaños, pero no, tú te tienes que ir a la iglesia, ¿no es cierto? Eso es característico. Así empezaron los problemas. No fueron ataques viles, sino que empezaron a molestarse y a segregarnos, a discriminarnos, porque ahora somos cristianos. Ahora pensamos distintos a ellos. Y por otra parte, dice este mismo versículo, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y con esto se refiere a que todo verdadero cristiano va a compartir, obviamente, con otros cristianos que se encuentran en situaciones tan difíciles como las que nos encontramos nosotros, pero por la palabra de Cristo. Ojo, no significa que estamos compartiendo con cristianos que están sufriendo porque están en problemas con la sociedad, y tienen problemas con los familiares porque han engañado, robado, etc. Sino que estamos compartiendo con aquellos que verdaderamente están sufriendo algún tipo de discriminación o persecución por la palabra de Cristo. Lo que ahora dice en el versículo siguiente es algo que nos debe hacer reflexionar. En el versículo 34, Reina, si nos puede leer por favor el versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Gracias. Esto que lo que se nos relata aquí es por un lado un relato de algo que sucedió, por otra parte algo que nos va a pasar a nosotros, pero hay que verlo en el contexto. Esto efectivamente sucedió en el pasado. Está hablando cuando el Espíritu inspiró a Pablo a escribir esto. En ese momento esto sucedió. La primera parte, eso de que porque los presos también te compadeciste y sufriste el despojo de los bienes, se refiere literalmente a hermanos nuestros de en esa época que estaban presos por Cristo. Y de hecho Pablo estaba preso por Cristo. Y que muchos cristianos sufrían el despojo. Y la palabra despojo aquí se está refiriendo a que literalmente iban a la casa y les quitaban todo. Les quitaban la propiedad, les quitaban la casa misma. En algunos casos incluso le quitaban a la esposa o a los hijos. ¿Y quiénes eran estos? Los judíos que odiaban a los cristianos y los romanos que de hecho no podían entender cómo estos locos seguían a uno que había resucitado y que no sabían dónde estaban y que inventaban todas estas cosas ridículas que decían. Pero si lo vemos hoy para nosotros, porque mal que mal está escrito acá. Entonces ahora yo cómo me relaciono a esto. Esto no es un dato histórico solamente, lo es, pero ahora me habla a mí. Entonces, ¿cómo lo recibo yo estas palabras hoy día aquí? Sobre todo, lo que nos ayuda a entender esto para nosotros es lo que dice al final del versículo. Que dice al final, sabiendo
que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Ya? Eso nos ayuda a entender cómo podemos nosotros entonces ahora entender la primera parte de este versículo para nosotros. ¿Cómo podemos recibir esas palabras? Que nos llaman, por un lado, a visitar y a preocuparnos tanto de los hermanos que están en la cárcel por la verdad, o por los hermanos que están impedidos, ya sea por enfermedades u otras situaciones. Eso es algo que podemos hacer hoy día y de hecho la iglesia lo hace en muchos lugares donde hay cárcel o hay hospitales, o vamos a visitar a enfermos que por algún motivo están postrados y no pueden participar de la comunión. Entonces, ese es un llamado que debemos hacer y debemos guardar, es un mandamiento que el Señor nos dejó. Pero también habla de despojarnos, y este despojarnos no es solamente de cosas materiales, sino que la palabra nos enseña a través de muchos versículos que también nos debemos despojar de cosas sentimentales, de intelectuales, de tradiciones, de celebraciones, de esas tantas cosas que a nosotros nos distraen de tener una relación seria con nuestro Señor Jesucristo. De estar verdaderamente velando, atentos en esta guerra espiritual, hermano. Es tal la diversidad de distracciones que tenemos a nuestro alrededor que muchas veces es muy difícil estar velando. Y es únicamente, como lo leímos ahí en Colosenses, como se pedía, para caminar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Recuerden, hermanos amados, que todas las cosas que se nos enseñan en la palabra de nuestro Señor buscan fortalecer y cimentar nuestra relación con Cristo. ¿Y por qué? Porque el Señor quiere, como Él dijo, nuestra bienaventuranza. Y aún más, ustedes se recuerdan lo que Él dijo ahí en el Evangelio de Juan, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso es lo que Él anhela. Pero lo que viene a continuación del versículo 35 y 36, eso es lo que yo quiero profundizar. Por favor, vayamos al versículo 35. No perdáis, aquí un mandamiento, miren cómo lo dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Fíjense el orden de este texto, sobre todo los dos juntos, pero miren cómo hay un orden maravilloso. No perdáis vuestra confianza en la esperanza de gloria, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la vida eterna, la redención de nuestros cuerpos. Nosotros esperamos ese día glorioso en que el Señor va a venir a buscarnos y chao a este cuerpo. Nunca más voy a tener este cuerpo de carne. Qué maravilloso, esa redención del cuerpo y nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no perdamos esa confianza de que tenemos la más absoluta seguridad de que todo lo que se nos declara en la palabra de nuestro Señor Jesucristo es perfecto, justo, santo, es glorioso. Tengamos esa certeza. Por eso alimentémonos con el alimento más necesario, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina diciendo esa primera parte? Que tiene grande galardón. Galardón es como combinar tres palabras, como retribución, promesa y premio. Si juntáramos los tres, tenemos un galardón. Nuevamente un mandamiento con una consecuencia maravillosa. Recuerden que siempre hemos dicho que los mandamientos de nuestro Señor tienen añadido o una consecuencia o una promesa. Y aquí nuevamente tenemos esta consecuencia maravillosa. Si yo verdaderamente no pierdo esta confianza que tengo en todo lo que el Señor dice, voy a recibir un grande galardón. Si tú mantienes ese padecimiento, grande galardón, y ustedes han escuchado alguna vez la lectura que hicimos en Apocalipsis. Por favor, hermana Isabel. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, y el cual está en medio del paraíso de Dios. Y al que venciere, daré a comer de maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino que aquel que lo recibe. Amén. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le daré la estrella de la mañana. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no lo borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, le daré, se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Sí, ¿entienden? El Señor termina esas 7 cartas hablando del galardón. Eso es lo que Él quiere para nosotros, lo que Él declara que va a hacer. No es algo que posiblemente suceda o cosas bonitas que Él quiso decir. Hermanos amados, estas son cosas espirituales que nosotros no entendemos. Tratamos de descifrarlo cuando estudiamos Apocalipsis, pero no podemos llegar a entender aquí las cosas que dice. ¿Qué es comer del árbol de la vida? ¿Qué es recibir una piedrecita blanca con mi nombre nuevo? ¿Qué es ser columna en el templo? ¿Qué es todo eso? Eso no lo vamos a poder entender. Pero créanme que si lo dijo el Señor, va a suceder. Pero solamente ¿con quiénes? Con los que vencieren. Recuerden que está hablando de los que llegan a la meta. Los que llegan a la meta. No importa si llegas último, pero a los que llegan a la meta. Pero esta confianza también la necesitarás durante tu vida en este cuerpo. Y por eso dice lo siguiente, ahí en el versículo 36, porque os es necesaria la paciencia. Aquí viene la otra parte, que es la parte desagradable que nos va a tocar. Es necesaria la paciencia. Este es un tema tan importante de entender, amados hermanos, y Santiago lo desarrolla, bueno, hay varios pasajes que lo desarrollan muy, muy precisamente. Y necesitamos también repetirlo una y otra vez. No nos podemos cansar de ser recordados sobre la paciencia. La paciencia cuesta mucho, mucho. Y recuerden que el Señor habla de su paciencia, mi paciencia. Guardaste la palabra de mi paciencia. No será necesaria la paciencia. Por eso recuerden claramente lo que se nos enseña también en Colosenses capítulo 11. Ahí lo dice claramente. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra me encanta. Longanimidad. Ánimo perseverante. Ánimo en el tiempo. Es casi como que combinar una palabra en inglés con una palabra en español. Long es largo en inglés y paciencia larga, por decirlo así. Una paciencia perseverante. Pero se nos sigue diciendo algo que es aún más importante todavía. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Se fijan cómo el Señor tiene un orden y ir diciendo las cosas? Comienza entonces diciendo ahí en el versículo 36, primero la paciencia y después la voluntad de Dios. Y todos nosotros sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La santificación. Hermanos, por un lado está la paciencia que requiere de mucha oración. Ayúdame, Señor, a tener paciencia. Y por otro lado está la santificación. No conformarnos a este siglo.
No tomar la forma de este siglo, ni los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Dejar de lado los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no ser amigos del mundo, haciendo, pensando, hablando como el mundo habla, apartados para con Dios. Qué importante, velando, sobrios y expectantes, negándonos a nosotros mismos, todas esas cosas que hemos visto una y otra vez, porque las necesitamos tener claro. No podemos dejar de hablar de eso, si eso es lo que el Señor quiere. Esas son, como dijimos al comienzo, las joyas de Dios que Él nos quiere compartir para que edifiquemos nuestra vida. ¿Con qué? Con oro, con plata y con piedras preciosas. A eso nos está llamando el Señor. Eso requiere de mucha paciencia y longanimidad. ¿Cómo termina el versículo? Y obtengáis la promesa. Y obtengáis la promesa. Nuevamente la promesa, después de un mandamiento. Aleluya. Y también lo dice en Hebreos 6, 12 también, un capítulo que también habla sobre este problema de aquellos que están en la duda. A fin de que no os hagáis, Hebreos 6, 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y para que no tengamos ninguna duda, el Espíritu va a inspirar a Pablo a cerrar esta exhortación que nos hace aquí en el 35 y 36 con estas palabras que ahora dice, que nos leyó nuestro hermano Renato en el versículo 37. Miren cómo lo dice, porque aún un poquito, una palabra curiosa, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Nuevamente, en este mismo capítulo va a hablar mucho de la venida del Señor. El que ha de venir vendrá y no tardará. Sí, amados, hermanos, el Señor vendrá y no tardará. Qué maravillosa verdad, qué certeza más gloriosa, saber de que nada lo puede detener. No hay nada. El diablo se puede parar de cabeza, hacer todo tipo de artimaña, pero no va a detener la venida del Señor Jesucristo, que está establecida con hora, minuto y segundo. Nuestro Señor viene. Por eso, amados hermanos, pongamos atención a estas palabras importantes que ahora se nos dicen en estos últimos dos versículos. Por favor, pongan atención a estos últimos dos versículos. Hermana Joana, si nos puede leer el 38 y 39, por favor. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Y no se equivoquen, hermanos. Aquí nuevamente, aquí está hablando de la fe. Aquí está hablando de la fe. La verdadera fe. La verdadera fe. Esa que nos regaló inmerecida nuestro Padre Santo y Justo. La verdadera fe. ¿Por qué insisto tanto en la verdadera fe? Porque lamentablemente nosotros todavía traemos la fe del mundo. Y la fe del mundo es esa fe que está basada en todas las cosas, como dice en Santiago, cuando pedimos mal, porque pedimos para nuestro deleite, esa fe que es para nuestro deleite. Sí, todo va a estar bien. Es una mezcla de optimismo, de esperanza falsa, de sueños mezclados. Es la fe humana. Cuidado, esa no es la fe que está hablando. Aquí está hablando de una fe que no espera milagros. No espera milagros. Está hablando de una fe que no espera bienestar. Es la fe que está enfocada en nuestro Señor Jesucristo, que un día va a venir. No importa lo que me pase aquí en la tierra, si aunque me tenga que arrastrar hasta llegar a la meta. Aunque tenga que perder mis ojos, aunque tenga que perderlo todo, no importa. Yo espero en mi Señor Jesucristo. Y no le voy a estar pidiendo, Señor, dame bienestar, ayúdame con esto. Que lamentablemente, por eso les digo, la verdadera fe
Esa fe que el Espíritu de Cristo aviva en nosotros para seguir adelante sin dudar, sin titubear, o como dijo al principio, sin fluctuar, para seguir con paciencia y esperanza. Recuerden lo que leímos, paciencia y esperanza a nuestro bendito buen pastor, que viene. Nuestro bendito buen pastor viene a buscarnos. Lo dice aquí, lo dijo 2 veces en el texto que leímos nosotros hoy día. Hermanos amados, ahí está nuestra esperanza, nuestra confianza. Él es Dios, Él es el Señor, pero Él también es la vida eterna, como lo dice claramente la palabra. Y por eso, como dijo el Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Oremos. Padre Celestial, una exhortación muy necesaria. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la ayuda que nos brindas a través de tu Espíritu, para que podamos recibir esto y hacerlo verdaderamente nuestro. Ahora queremos pedirte, Padre, que tú nos sigas exhortando, redarguyendo, amonestando a través del día, la semana, mientras meditamos en estas cosas que nos has hablado hoy día, para que hagamos justamente los cambios, los ajustes, y perseveremos realmente, como dice aquí, que no perdamos nuestra confianza. Ayúdanos, Señor, a hacer esto, porque queremos glorificarte, adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, adoremos cantando a nuestro bendito Dios.